¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nelson y hoy vamos a ver cómo instalar Node.js. Inicialmente, acá yo lo voy a demostrar cómo instalarlo en Mac, pero debería funcionar de la misma forma en Linux y en Windows probablemente sea un poco distinto, pero también vamos a ver si podemos ver cómo hacerlo. Vamos allá. La idea es que en la página nodejs.org ustedes pueden encontrar la herramienta para instalar Node.js. Entrando en la página, lo primero que van a encontrar es que pueden cambiar el idioma y acá tenemos generalmente ya directamente listo para descargar Node.js en el sistema operativo en el que nosotros estamos. Acá detectó que estoy en Mac y me recomienda la instalación. Simplemente tienen que descargar el paquete y normalmente con ese paquete descargado ustedes pueden seguir las instrucciones e instalar Node.js. Bien, podemos poner siguiente, siguiente, siguiente. Esto va a instalar no solamente Node.js, que va a ser el intérprete que va a interpretar el código JavaScript que nosotros vamos a escribir, sino también NPM, que es el programa que va a manejar las dependencias de Node.js. Las dependencias van a ser módulos que vamos a ver en otros videos y necesitamos ambos programas para poder trabajar con Node. Inicialmente se continúa y la instalación sigue su curso. Yo lo que les quiero mostrar es que también existe una alternativa que es NVM. NVM nos permite manejar la versión de Node que queremos instalar y no necesitamos de cambiar todo el tiempo, reinstalar Node en un lugar distinto o reemplazar la versión si tenemos que cambiar de versión. En el mundo de JavaScript las versiones son muy importantes, así que cuando queremos instalar algo con una versión definida, está bueno tener la posibilidad de poder manejar la versión de ese paquete, incluso el motor que va a estar corriendo JavaScript. Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta de NVM es que la mejor forma de hacerlo es a través de la página GitHub de NVM SH y acá vamos a poder seguir unas instrucciones. Las instrucciones son distintas a las que tenemos con Node, no es simplemente seguir siguiente, siguiente, sino que acá tenemos que hacer unos pasos. La idea va a ser hacer esos pasos y que tengamos la posibilidad de tener NVM en nuestras computadoras. Lo primero que hacemos es copiar este comando. Este comando lo que va a hacer es bajar el instalador SH y lo va a mandar a ejecutar a través de Bash. Bash es el intérprete de los comandos en SH. Esto es para hablarle directamente al sistema operativo en el lenguaje que entiende. Lo que vamos a hacer va a ser ejecutar esto y lo vamos a correr. Una vez que lo hacemos, bueno, a mí me va a decir que ya está instalado, pero los siguientes pasos, después de haberlo instalado, es exportar estas configuraciones. Estas configuraciones lo que va a hacer es permitirle al sistema operativo saber dónde está NVM, cuál es la dirección en la cual está. En este caso va a estar en nuestro home, nuestro local. Home es una variable que existe y la podemos hacer así y podemos ver qué es home con el comando echo. En mi caso este es mi directorio home. Y lo que va a hacer es agregar una carpeta .nvm y ahí va a meter todas las versiones de Node. Bien, entonces una vez que tenemos ese export, yo ahora ya lo tengo, por eso puedo hacer nvm dir y tengo dónde están mis nvm. Ya podemos hacer uso de esta herramienta. En mi caso yo ya tengo instalado Node. Bien, si yo digo which, puedo preguntarle qué node estoy usando. En este caso es 16.15 y pueden ver que está dentro de la carpeta NVM. Bien, ¿qué es interesante de NVM? Como ustedes vieron acá, la versión es la 18, la última, y yo tengo instalada la 16. Con NVM podemos hacer un listado de las versiones que tenemos instaladas y podemos ir a pedir la última si queremos. Entonces podemos poner nvm install 18 y simplemente va a buscar la versión que tenga como mayor 18, como la versión mayor. Las versiones se dividen en eso. El primer número es el número mayor de la versión, el número siguiente es la menor y el resto de los números son las revisiones.
Acá podemos ver que se instaló la versión 18 y si yo ahora hago nvm listado, puedo ver que tengo la 18 y la 16 instalado. Esto nos permite cambiar, si hacemos un which node, ahora la versión es 18. Bien. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir siempre seguir la instalación, utilizar el node con el cual el proyecto está siendo creado. En este caso, para este curso, nosotros vamos a usar la versión 18. Así que nos vamos a quedar con lo último. La idea es que si ustedes, si hay una versión 20, puedan siempre instalar la 18 y trabajar con la 18 bajo el mismo entorno en el cual fue creado, fue hecho el curso. Ahora lo que podemos hacer con NVM también es cambiar de versión y decir que queremos usar la 16 y ahora cambio automáticamente a usar la 16. Podemos ver que en el listado tengo seleccionada la versión 16 y si hago node versión me dice que estoy en la 16. Ahí yo le dije a node que me diga su versión, más allá de buscar en qué paquete está, en qué directorio está, le pedí la versión y me dijo la 16. Esto es de la misma forma que manejamos los paquetes, es la misma forma en la que después podemos cambiar la versión de Node. Así que eso sería todo para la instalación de Node. Al final de esto, lo que quiero que les quede es que de todas formas, ya sea una instalación a través del instalador que nos ofrece Node o a través de NVM, el objetivo es llegar a poder escribir node espacio guión versión y que tengamos la versión que queremos. En este caso vamos a utilizar la 18. Eso fue todo y espero verlos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson y hoy vamos a ver cómo iniciar nuestro primer proyecto Node, cómo trabajar con el módulo de FS, que es el manejo de archivos, y cómo crear nuestro primer servidor web a través del módulo HTTP. Así que ahí vamos. Bueno, lo primero que vamos a utilizar va a ser NPM. En el video anterior vimos que Node, cómo manejamos la versión de Node y cómo lo instalamos, y al mismo tiempo que instalábamos Node, también instalábamos un administrador de paquetes que se llama NPM. Podemos ver que este NPM tiene su propia versión también y que viene con la instalación de Node. Lo que nosotros vamos a utilizar NPM al principio en esta primera instancia, ya que no tenemos un proyecto, es decir, correr el comando npm init, que nos va a permitir crear el archivo package.json donde se encuentran los datos para compilar y crear nuestro proyecto. ¿Bien? Lo primero que nos va a pedir es un nombre, en este caso le voy a poner Xacademy, ¿cierto? No punto. Así que le vamos a poner, no puede contener mayúsculas, así que le vamos a poner así. Nos pide una versión, inicialmente la 1.0 está bien, podemos poner Enter. Nos pide una descripción, podemos poner nuestro primer proyecto con Node. Nos pide un punto de entrada, normalmente es index.js. Hay una cuestión ahí que podemos poner, que podríamos decir que es una convención, pero app.js es como lo que se usa normalmente, o JS. Un comando para testear nuestra aplicación, todavía no vamos a ver testing, y un repositorio Git que tampoco tenemos. Palabras, son palabras para poder encontrar repositorio, tampoco son importantes, y un autor, cada uno puede poner lo que quiera. Yo acá voy a poner iniciales mías. Ese autor es también figurativo. La licencia en la que está escrito el programa, ponemos siguiente. Nos pregunta si todo esto está bien. Ese es el contenido del package.json que va a crear. Le ponemos que sí. Y ya tenemos, cuando ponemos ll, ll nos permite un listado de palabras, de archivos que tenemos en el directorio. Vemos que tenemos un package.json. Bien. Con este package.json lo que nosotros podemos hacer, inicialmente ya tenemos creado el proyecto, podemos poner npm install y esto nos va a compilar el proyecto. Si nosotros volvemos a listar, vemos que tenemos un package.log.json.
Básicamente esto lo que hizo fue tomar una foto de nuestro package JSON y crear una compilación. No tenemos nada actualmente en el paquete, así que no hay nada para instalar. Así que aquí ya tendríamos nuestro primer programa. No tenemos un archivo app.js. Si nosotros tratamos de hacer node app.js, vamos a ver que no existe el archivo. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser crear ese archivo. El comando touch nos permite crear un archivo sin ningún tipo de contenido. El comando cat nos permite ver los contenidos de un archivo. Vamos a hacer un cat del package, por ejemplo, ver qué tiene. Podemos ver lo que tiene nuestro proyecto. Y vemos que cuando hicimos cat app.js no tiene nada. Una herramienta que vamos a estar utilizando va a ser Visual Studio. Visual Studio nos va a tener una interfaz como esta y nos va a permitir editar el contenido del archivo. Bien, lo primero que vamos a hacer acá va a ser hacer un console.log de una de las frases más icónicas, que es Hello World o Hola Mundo, también le pueden poner en español. Grabamos. Una vez que esto está grabado, lo que nosotros ahora podemos hacer es volver a la consola y poner node.app.js y tenemos la ejecución de nuestro código en la consola. Esta va a ser la primera parte. Ahora vamos a ver cómo trabajar archivos en la siguiente parte. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver el módulo FS. FS quiere decir File System. Es un módulo de Node que nos permite trabajar con los archivos del sistema operativo que estamos utilizando. Nos permite leer archivos y escribir también. Podemos utilizar métodos para escribir, para leer y también para interpretar el contenido que tiene. Lo primero que vamos a hacer es importar el módulo en nuestro proyecto. Esto lo hacemos a través de la función require. La función require y le pasamos el nombre del módulo. En este caso es fs. Bien. Esta variable fs ahora tiene una serie de métodos para trabajar con archivos del sistema operativo. Bien, hay muchísimas cosas. Podemos también cambiar el modo, podemos cambiar el owner, quién es el dueño del archivo. Estas son cuestiones muy del sistema operativo, pero bueno, acá van a encontrar todo para poder trabajar con archivos. Pueden crear directorios también, pueden crear directorios temporales, abrir archivos, cambiar el nombre, borrar también, bastante completo el módulo FS. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a copiar acá un pequeño ejemplo de cómo trabajar con archivos. Vamos a pegarlo acá. Esto lo que va a hacer es, vamos a utilizar el método readFile de FS, le vamos a decir el nombre del archivo, en este caso se va a llamar archivo 1, XT, le vamos a decir el encoding. Esto es importante para que Node pueda interpretar el contenido del archivo en el formato correcto. Va a saber qué caracteres, qué mapa de caracteres utilizar para cada uno de los caracteres que tiene adentro. Y después nos va a pasar una función. Estas funciones, lo van a ver mucho en JavaScript, que estas funciones lo que hacen es, ¿qué hago con el archivo que leí? Básicamente es lo que nos está diciendo. Y esto se llama un callback. Bien, acá podemos ver que el callback es lo que normalmente se utiliza para interpretar el contenido de algo que estoy leyendo. Entonces, esta función, bien, esta función de acá, nos permite tener un error y un data. Si hay un error, si este objeto tiene algo, si este parámetro de la función tiene algo, eso quiere decir de que hubo un error al abrir el archivo. Entonces vamos a utilizar la palabra throw para tirar un error y decirle a Node no pude abrir el archivo con los datos que nos dijo la librería FS. En caso de que se pueda abrir el archivo, va a continuar a la siguiente línea y ahora va a tratar de escribir en un archivo. Vamos a utilizar otra de las funciones de FS para escribir en un archivo. En este caso, el nombre no es muy creativo, es archivo 2 y lo que vamos a hacer es qué es lo que vamos a escribir dentro de archivo 2 va a ser data. Bien, lo que estaba dentro del archivo 1.
el contenido del archivo 1 va a pasar como parámetro en write, que acá podemos ver. Esto es una de las cuestiones que hace Visual Studio o un IDE. Son entornos de desarrollo que nos permiten pasar por arriba de una función. Como ya conoce el paquete, tiene toda la información y nos da mucha información sobre qué es lo que es cada uno de los argumentos que toma esa función. Bien. Acá podemos ver que también hay un callback. En este caso el callback es para manejar los errores. Bien. Entonces, si hubo un error, vamos a volver a tirar el error, vamos a decirle a Node que se encargue, y si no, vamos a tirar un log diciendo que el archivo fue guardado. Ahora vamos a guardar esto y vamos a correr el programa. Lo primero que vamos a hacer es nosotros queremos tener algo de contenido en el archivo 1 para que pase al archivo 2. Entonces vamos a poner algo de contenido y lo vamos a mandar hacia el archivo 1.txt. Bien, esto que vemos acá son pipes, y lo que nos permite es que la salida de este comando se va a unir al final del archivo este. Si el archivo no existe, lo va a tratar de crear. Bien, entonces ahora podemos ver que si listamos todo, tenemos un archivo 1. Bien, archivo 2 no existe. Bien, vamos a hacer de que Node se encargue de crearlo. Cuando nosotros corremos la aplicación Node app.js, podemos ver que tuvimos nuestro Hello World, porque no lo borramos, y podemos ver el mensaje del archivo ha sido guardado. Si recordamos, esto solo es posible si no hubo error en ninguna de las otras partes, porque tirar un error en Node quiere decir de que la ejecución termina. Por lo menos de esta función va a terminar la ejecución. Entonces podemos ver que el archivo fue guardado y si volvemos a la consola, podemos ver que archivo 2 está acá y que si hacemos un cat de archivo 2, tenemos algo de contenido, que fue lo que nosotros le pusimos a archivo 1. Podemos ver también de que si nosotros cambiamos el contenido de archivo 1, podemos utilizar el IDE para eso, podemos usar Visual Studio, decir algo de contenido más algo más. Bien, el contenido de 2 sigue siendo el mismo, y si lo corremos de nuevo, corremos nuestra aplicación de nuevo, podemos ver que archivo 2 ahora tiene el mismo contenido que archivo 1 de nuevo, por más de que el archivo 2 ya existe. Bien, estas son algunas de las funciones que tiene el módulo FS. También podemos utilizarlos para crear una carpeta, podemos hacer mkdir y crear una carpeta, por ejemplo, resultados, podemos guardar los resultados acá. Tenemos también la idea de el callback acá. El segundo parámetro es si hubo un error, entonces podemos interpretar el error, podemos hacer algo respecto al error. Bien, si error existe, entonces tira un error. Con el ejemplo de los archivos no teníamos ningún tipo de error. Veamos si cuando corremos esto no tuvimos ningún error. Si hacemos un listado vemos que la carpeta results fue creada. Y si lo corremos de nuevo vemos que tenemos un error. ¿Por qué? Porque el módulo FS se dio cuenta de que ya existe la carpeta FS y no sabe cómo interpretar esto. No puedes crear una carpeta de nuevo si ya existe, eso es un error, y acá podemos ver cómo Node.js nos lo diría. ¿Bien? Bien, podemos ver nuestro primer error en Node. Y eso sería el módulo FS. Bueno, ahora vamos a ver el módulo HTTP. El módulo HTTP nos permite interactuar con cuestiones de un servidor HTTP. Nos permite crear un servidor web, básicamente, que va a manejar todo lo que es interpretación de requests o peticiones que se le hacen a un puerto y cómo trabajarlas dentro del código de Node. Lo primero que vamos a importar dentro de nuestra aplicación es el módulo HTTP. Lo vamos a hacer también a través de require. Le vamos a pasar HTTP. Esto ya nos deja un objeto, igual que en el módulo FS, que tiene varias cuestiones. La función inicial que vamos a utilizar nosotros va a ser create server. Bien, yo voy a copiar un ejemplo
para que no perdamos tiempo y podamos ver varias cuestiones respecto a esto. Lo que vamos a tener acá es un ejemplo muy básico de cómo crear un servidor que provee una página web apenas se le pide al puerto 8080. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos http.createServer, si recordarán, nos va a pedir lo que siempre nos pide, un callback. Bien, esta es una función que el servidor va a llamar cuando llegue una petición al puerto que nosotros estamos configurando. En este caso, nuestro servidor va a estar escuchando en el puerto 8080. Bien, eso es lo que hace la función listen que está más abajo. Algo que me gustaría destacar acá es que acá estamos viendo una de las primeras veces en las cuales existe una función anidada. Bien, la salida de createServer, la respuesta de createServer es un servidor HTTP. Bien, esto es lo que nos va a devolver la función. A esa función, a ese objeto, perdón, nosotros le pedimos que escuchen el puerto 8080 y también nos vuelve a devolver un server. Entonces podemos seguir configurando cosas. ¿Bien? Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que es lo que lo vamos a ver mucho, que es una cuestión de anidar funciones, porque nos devuelven un objeto que, dadas estas funciones, va a poder hacer la lógica que nosotros queremos. Por ejemplo, el máximo tiempo de respuesta que va a tener nuestro server, o qué hacer cuando nos llegan, qué hacer cuando tenemos diferentes conexiones o tenemos que cerrar las conexiones, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de hacer todo dentro del objeto server. Bien, si nosotros queremos cerrar el server, tenemos este objeto para hacerlo. Normalmente ese servidor se guarda en una función así. Entonces tenemos un server configurado y si después tenemos que hacer algo con ese server, como por ejemplo cerrarlo, podemos hacerlo de esta forma. ¿Bien? Perfecto. Lo que vamos a hacer con el callback dentro de createServer es, tenemos request y response. Estos dos son dos objetos. En el caso de request es un mensaje que nos está llegando. En este caso no lo vamos a utilizar, nosotros vamos a utilizar solamente la respuesta. Y la respuesta es un objeto que nosotros podemos modificar. Bien, esto es un patrón en el cual a la función del callback se le pasa la respuesta que se va a devolver y nosotros vamos cambiando cosas dentro de la respuesta. Una de las cosas que escribimos son los headers. Le decimos que vamos a estar en la cabecera del mensaje, le vamos a decir que es un 200, es un mensaje de éxito y que el contenido de lo que vamos a enviar va a ser texto en HTML. Bien. Después escribimos el cuerpo del mensaje, esto lo escribimos con la función write, y escribimos en este caso H1, esto es en la parte de HTML lo deben haber visto, esto es un tag que marca que bienvenidos a mi sitio web va a ser va a tener la cabecera H1, el formato de cabecera H1. Y escribimos bienvenido a mi sitio web. Bien, esto cuando nosotros lo guardamos y ahora corremos nuestra aplicación de Node app.js, tenemos Hello World y vemos que no nos devolvió el control. Bien, si yo aprieto Enter, no puedo seguir escribiendo comandos. ¿Por qué? Porque lo que el server hizo fue, una vez que pusimos conectar en 8080, nosotros ahora le dimos el control a Node para que siga escuchando. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir al puerto localhost 8080 y vamos a ver el texto que nosotros pusimos en nuestro pequeño proyecto. Bien, esto, si nosotros lo cambiamos, podemos poner bienvenidos a mi sitio web, podemos hacer una pequeña modificación acá y lo que vamos a ver es que si yo cambio algo acá adentro, podemos poner esto así, la aplicación va a seguir devolviendo. Y yo vuelvo a pedir, sigue devolviendo el mismo mensaje, porque todavía no cambiamos, no reiniciamos nuestro servidor. Lo que nosotros vamos a hacer es control C, vamos a matar la ejecución de Node. Si lo pedimos de nuevo,
tenemos, y si ahora a nuestro servidor le pedimos, de nuevo tenemos Hello World, bienvenido a mi sitio web. Bien. Esto es muy interesante, ya que nos permite crear nuestro primer servidor. Podemos crear también condiciones dependiendo de lo que se nos envió en el request. Acá podemos ver que tenemos bastantes cosas dentro de las cuales tenemos, vamos a ver si lo encuentro, tenemos también la URL. La URL nos va a permitir preguntar si la URL que nos pidieron a nosotros es igual a, por ejemplo, hello. Entonces vamos a devolver un contenido distinto. Bien, podemos hacer esto después de acá. Podemos decir si, si es hello. Entonces, si en la URL es hello, podemos decir, vamos a decir solamente hello world. Y si no, vamos a devolver nuestro mensaje que ya habíamos devuelto antes. Entonces reiniciamos el servidor, venimos acá, pedimos el mensaje, tenemos lo mismo, pero si ponemos barra hello, probablemente porque URL, bueno, esto es interesante porque una de las cosas que podemos utilizar para saber qué es lo que está haciendo el servidor es podemos utilizar console log. Bien, console log nos permite imprimir un mensaje y en este caso lo que nosotros queremos decirle es, bueno, servidor, necesito saber qué tiene URL cuando me llega en el servidor. Entonces lo que vamos a utilizar va a ser esto así y vamos a hacer, esto es interpolación de cadenas de caracteres. Lo que yo estoy diciéndole acá es imprimirme un log que tenga como contenido esto y voy a ponerte, esto es la tilde, esa tilde invertida, bien, no es la del acento. La del acento podemos ver que es distinta, es esta, la del acento. Nosotros vamos a utilizar la que es invertida para hacer esta petición. Entonces imprimimos acá, venimos acá, ponemos node. Cuando nos llega, cuando le hagamos una petición al servidor, nos va a decir que tiene barra hello. Bien. Acá podemos ver también de que nos pidió el icono favorito para mostrar en esta aplicación. Bien. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Ahora lo que vamos a hacer es, ya aprendimos qué es lo que nos va a traer acá, entonces le vamos a poner la barra adelante. Bien. Esto lo vamos a poner así, vamos a ponerle un poquito más de contenido para que muestre algo un poco distinto. Imprimimos eso. Si queremos podemos seguir imprimiendo esto o lo podemos comentar. Bien. Estas dos barritas adelante van a hacer que el código se vea en verde en el editor. Esto va a decir que Node no va a interpretar esta línea, no la va a ejecutar porque es un comentario, así que va a seguir a la siguiente línea. Y ahora, si corremos nuestra aplicación, podemos ver que si pido barra hello, tenemos una respuesta distinta. Bien. ¿Qué hicimos acá entonces? Como para repasar, tuvimos un objeto respuesta al cual le dijimos qué queríamos configurar. Tuvimos un objeto de la petición que se le hizo al servidor y pudimos interpretar qué es lo que nos está pidiendo, qué es lo que se le está pidiendo al servidor. Hay mucho para expandir en esto y lo vamos a expandir en las siguientes clases. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson y hoy vamos a ver cómo utilizar el módulo Express en Node.js para poder hacer nuestras aplicaciones más escalables y que realmente se puedan utilizar para crear un servidor web. Vamos allá. En la última clase lo que habíamos visto era que teníamos un servidor de Node en el cual si yo pedía una ruta tenía una respuesta y si pedía otra ruta tenía una respuesta distinta. Bien. Si bien esto nos permite resolver todos los problemas, nos quedaría
tendríamos que hacer muchos if, básicamente para preguntar cada una de las rutas, y tendríamos que hacer muchas cuestiones muy individuales que realmente son muy difíciles de manejar por nosotros. Por suerte, hay un módulo que se llama Express que nos permite hacer todo esto con mucha facilidad. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a instalar el módulo de Express. Bien, eso se hace a través del comando npm install y le ponemos Express. Y un comando que se puede usar es "-save". Entonces esto lo que va a hacer es, va a instalar el módulo Express y lo va a guardar dentro de nuestro paquete, de nuestro package.json. Bien, recordarán, package.json es eh, es nuestro archivo de configuración para nuestro proyecto y tiene una sección de dependencias. En la sección de dependencias, lo que nosotros acabamos de correr, acaba de crear la dependencia de Express 4.18.2. Bien, una vez que nosotros ya tenemos eso, lo que nosotros podemos hacer es, ya podemos crear nuestro servidor con Express. En lugar de utilizar HTTP, lo que nosotros vamos a utilizar ahora es, primero vamos a borrar todo esto. Y vamos a poner Express y vamos a hacer require con la palabra Express. Bien. Una vez que tengamos ese módulo ya instalado, lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear una aplicación. Vamos a crear app y vamos a llamar a Express. Express nos devuelve una función. Esa función después se va a encargar de crear el servidor por nosotros. Bien, acá podemos ver que crea una aplicación de Express. Es la función exportada por el módulo Express. Bien, entonces ahora que tenemos app, este objeto que nos devolvió acá tiene varias funciones, dentro de las cuales tenemos el método listen. El método listen va a funcionar de la misma forma que funcionaba en el servidor HTTP, en el módulo HTTP. Va a escuchar en un puerto, nos va a permitir que nuestra aplicación escuche en un puerto. Como buena práctica, vamos a crear una nueva constante que se llame puerto. Normalmente las constantes se ponen en mayúscula. Vamos a poner 8080 y acá le vamos a decir que escuche en el puerto 8080. Entonces le vamos a pasar la variable port. Bien, esto nos permite, toma como parámetro si nosotros le pasamos un callback, bien, una función. Ahí nos permite una función y en esa función nosotros podemos poner un mensaje para escribir en la consola. De la misma forma que nosotros habíamos puesto acá, hello world, ahora lo podemos poner acá. Podemos poner hello world, este es nuestro server, y podemos poner escuchando peticiones en el puerto y podemos concatenar ports. O podemos utilizar también lo que vimos en la clase anterior, que es esto que se llama interpolación de cadenas de caracteres. Bien, esto lo que nos va a hacer es que la aplicación Express, una vez que empiece a correr, va a escuchar en el puerto que nosotros le dijimos y va a imprimir este mensaje la primera vez. Así que vamos a probar que esto sea así. Seguimos corriendo con Node.app.js. Vemos que tenemos esto acá, pero que ahora si nosotros volvemos a pedir, nos dice que no hay nada para obtener. Bien, nos tira un 404. Básicamente nos está diciendo que no hay nadie, o sea, no hay ninguna función resolviendo barra el get de la ruta barra. Bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es, vamos a agregarle a la aplicación un método, vamos a llamar get, vamos a poner. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva función
que va a interpretar los mensajes que llegan la, a la ruta más básica, que es la ruta inicial. Bien, cuando nos piden al servidor, lo que se pide es barra. Básicamente, esa es la raíz de todas las direcciones para el servidor. Entonces, lo que vamos a poner acá es request response. Esto sigue siendo un callback. Bien, acá podemos enviar y podemos devolver algo como hicimos antes, que podemos devolver un H1. Bien, podemos decirle este es nuestro server y matar el H1 ahí, cerrarlo. De la misma forma, también podemos crear el header de content. No recuerdo, era content. Y acá, no, imagino que es. El valor era application. Bueno, lo teníamos en el ejemplo de antes. Vamos a ver cómo se utilizan las herramientas. Acá una cosa muy útil es esta pequeña cuestión de acá. Una de las cosas que hace es escribe content type HTML. Esto es lo que nosotros tenemos que escribir, este mismo header. Bien, cerramos eso ahí, cerramos acá y podemos poner content type. Nada más que en vez de esto ponemos esto. Y ahora ya tenemos una respuesta en el del servidor. Cerramos, volvemos a abrir vamos a crear el server y tenemos este es nuestro server. Bien, llegamos al mismo punto que con la otra implementación, solamente que acá podemos ver que ya tenemos un manejo más individual de cada una de las rutas y tenemos una aplicación corriendo que actúa como lo que va a trabajar con todos nuestros recursos. Bien. Ahora lo que vamos a utilizar es, ya que tenemos este app, podemos ir configurando cada uno de los métodos que van a usarse en Express, que van a utilizarse en nuestro server. Cada vez que nosotros decimos get, es el método de ir a buscar esto de acá, ejecutar un comando en la línea en el explorador, ejecuta un get. Cuando nosotros llegamos a una página hacemos un get. Bien. Nosotros vamos a poder vamos a poder enviar datos. Por ejemplo, nosotros teníamos barra hello, en un ejemplo. Barra hello, nosotros si lo queremos hacer acá, va a ser muy parecido al if que teníamos en el otro ejemplo. Vamos a poner barra hello, trabajo con el request, la response, y acá tenemos una respuesta personalizada. Bien. Vamos a copiar lo mismo acá y hacer un hello world. Este es nuestro server. Bien. Pero también podemos interpretar los parámetros que vienen en la dirección que estamos pidiendo al server, ¿no? Podemos pedir hello, pero un ejemplo de hello por ahí no es un buen ejemplo, pero podemos pedir un usuario, ¿no? Y el ID de un usuario. Si nosotros existiese ese ID, nosotros lo pondríamos así. Bien. Cuando nosotros hacemos eso, ya ahora el objeto request que tenemos acá nos va a llegar con ese dato dentro de lo que es params. Bien, estos son los parámetros que vienen en la ruta. Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, hello world, supongamos que este usuario, pongamos que es un usuario, pongámosle que es un nombre, bien, digamos que es un nombre, vamos a poner name para decir el nombre y acá vamos a utilizar la interpolación y vamos a poner
un mensaje personalizado. Bienvenido. Vamos a mandar name. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Esto nos va a permitir que cuando llamen a la ruta user barra y lo que venga acá, nosotros vamos a decir bienvenido ese nombre de usuario. Bien, vamos a reiniciar el server y vamos a hacer la ruta user, que no tiene nada, porque nosotros dijimos que tiene que ser user con algo más, en este caso digamos Nelson, y entonces nos devuelve el parámetro user Nelson. Esto es como para tener una idea, pero en realidad en lo que es aplicaciones REST, lo que es una arquitectura REST, nosotros vamos a utilizar este parámetro de acá para mandar un ID. Bien, entonces ese ID va a ser el ID del usuario y nos va a permitir ir a buscar ese usuario. Eh, Ahora vamos a dejar un poco los ejemplos que son con HTTP, y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a devolver datos para que podamos crear una aplicación web. Bien, entonces acá nosotros vamos a devolver, por ejemplo, un objeto que tenga name, que tenga como atributo name y el nombre que nos pasaron acá. Entonces vamos a matar el servidor, vamos a pedir acá, y la diferencia es que ya ahora no es una página web, sino que es un objeto JSON. Bien, ¿para qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque nosotros vamos a estar construyendo una aplicación REST. Las aplicaciones REST lo que utilizan son las rutas de HTTP y los verbos de HTTP para representar acciones en la aplicación. ¿Bien? Entonces, ir a buscar el usuario con un ID determinado es igual a introducir hacer get de usuario y un ID en particular. Bien, entonces si nosotros acá tuviésemos una base de datos, esto lo que haría sería ir a buscar nuestro usuario y este usuario acá, y iría a la base de datos a buscar ese ID y nos devolvería todos los datos del usuario en el formato JSON. JSON quiere decir un objeto plano de JavaScript. Bien, en JavaScript todo se representa como JSON. Entonces, todo se representa como objetos y esos objetos pueden ser presentados como JSON, que es lo que vemos acá. Bien. También podemos buscar un usuario a través de un parámetro de query, que es lo que se llama. Para hacer esto, nosotros podemos decir cuando venga user y en vez de decir param, lo que nosotros vamos a poner acá es query. Bien, entonces esto se utiliza, por ejemplo, para hacer búsquedas. Podríamos decir que cuando hacemos este username acá, podemos ponerle que el parámetro sea name, por ejemplo, y esto nos permitiría buscar un usuario por el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer de que cuando nosotros acá, si ponemos 1, 2, 3, 4, buscamos un usuario por el ID, pero si hacemos con un signo de pregunta y le ponemos nombre Nelson, podemos buscar, vemos que tenemos la respuesta a través lo buscaríamos a través del nombre. Bien, este es el signo de pregunta para hacer queries. Esto es la ruta user y lo que nosotros le pedimos es tráeme los usuarios con el nombre Nelson. Bien, eso es para ampliar lo que es nuestros mensajes de las rutas que estamos creando para los usuarios. Lo que vamos a hacer ahora es instalar un middleware. Los middleware son funciones que se ejecutan en el medio del flujo entre la solicitud y la respuesta de la aplicación. Actúan como intermediarios que pueden procesar o modificar la solicitud antes de que llegue a la ruta final. Bien, entonces antes de que llegue a la ruta final, nosotros podemos modificar o hacer algo con respecto a esa petición que se nos está haciendo. Los middleware toman tres atributos, que son request, response y
el request y response, que son igual, son análogos a estos, al request y la response que tenemos en el callback, y una función next. Antes de seguir avanzando en eso, vamos a instalar uno para tener un ejemplo. El que vamos a instalar nosotros necesita ser instalado por afuera. Vamos a salir de acá y vamos a hacer install body parser. Bien. Esto lo que va a hacer es, podemos ver acá JSON, tenemos body parser. Bien. Acá, esto lo que nos va a permitir es interpretar qué es lo que viene en el contenido en el cuerpo de la petición. Bien. Esto lo que vamos a hacer es, antes de iniciar la aplicación, vamos a crear const body parser igual require. Y acá tenemos la ayuda del intérprete que nos dice body parser. Y lo que vamos a hacer es cómo hacemos para que la aplicación de Express lo use. Muy fácil. Utilizamos la función use y le ponemos body parser. .json en este caso, porque nosotros vamos a querer interpretar JSON. ¿Bien? Acá ya abandonamos un poco todo lo que es la interpretación en HTML. Ya no vamos a estar haciendo cuestiones en HTML. Ya vamos a estar creando un poco la arquitectura de Express para una aplicación REST. ¿Bien? Entonces, sacamos las funciones que devolvían HTML y lo que vamos a hacer ahora es, este middleware que podemos ver acá, body parser, el JSON lo que va a hacer es, va a interpretar el request que nos llega y se va a fijar si en el request hay un JSON. Y si hay un JSON, nos lo va a dar dentro de request.body como un JSON. Bien. Desde el explorador no vamos a poder no vamos a poder enviar JSON porque no tenemos la posibilidad. Así que lo que vamos a utilizar va a ser, en este caso, para este curso, vamos a utilizar Insomnia. Insomnia nos permite, es una aplicación que nos permite hacer envío de mensajes HTTP a un servidor. ¿Bien? Dentro de los mensajes que vamos a estar enviando va a estar vamos a poder hacer de la misma forma que estábamos haciendo cuando corremos el servidor, ¿tá? Bien, una vez que tenemos el servidor corriendo, vamos a ir a Insomnia. Nosotros tenemos el puerto 8080. Vamos a decirle, acá tenemos el verbo que queremos utilizar. En este caso vamos a hacer get. Vamos a pedir get y tenemos, este es nuestro server. Bien, la misma petición que teníamos antes, ahora está acá. Se preguntarán por qué me devolvió eso, porque yo todavía no guardé los datos acá. Una vez que guarde, esto había quedado modificado. Ahora cuando guardo, si reinicio el servidor y pedimos de nuevo la misma ruta, vamos a ver que no tenemos nada en el get. Pero sí tenemos algo en user 1, 2, 3, 4, 5. Y como pueden ver acá, ya nos empieza a devolver este JSON. Bien, para poder tener una buena previsualización del JSON es importante utilizar alguna herramienta como esta. También se puede utilizar Postman, que es otra herramienta que tal vez alcancemos a utilizar, pero Insomnia es bastante simple de instalar. Lo único que tienen que hacer es buscar Insomnia y aparece como Insomnia REST. Es gratis y lo pueden instalar de manera bastante directa. Bien. Esta es la página, cualquier cosa. La descargan y ya la pueden utilizar. Esto lo que les permite es hacer, como les digo, request. Uno de los requests que no vimos, pero antes de tener el body parser o el middleware, si nosotros tratábamos de hacer, creo que es un buen ejemplo para ver, si nosotros creamos una ruta app.post, bien, este es otro verbo, y le decimos user, y decíamos request response. Bien, si nosotros tratábamos de sacar el contenido que nos venía como mensaje y decíamos request.body, bien, si nosotros tratábamos de hacer esto y mandábamos una respuesta de ese mismo objeto, bien, devolvíamos este objeto acá, eh,
está faltando una coma ahí arriba, entonces ahora va a interpretar el código. Perfecto. Si nosotros tratábamos de hacer esto antes de tener el body parser instalado, bien, acá trajimos la dependencia, pero nunca le dijimos a Express que la use, así que no la está usando. Bien. También podemos comentar esto acá. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Es que si nosotros tratamos de hacer un post y tratamos de mandarle un nombre y un email, perdón, esto va 80-80, y tratamos de enviar, no nos devuelve nada. Bien, podemos ver que no nos devuelve nada. ¿Por qué? Si nosotros le dijimos que agarre el body del request, ¿bien?, dentro de lo que nos viene como petición y queremos enviarlo. Eso es porque no tiene forma de interpretar el contenido. Acá es donde entra el middleware que estábamos instalando, que es el body parser, que una vez que nosotros corremos esto, si nosotros volvemos a ejecutar el mismo código, exactamente el mismo código, guardamos, pero ahora con el body parser instalado, podemos ver cómo nos devuelve un JSON, y porque ya interpretó el JSON que le mandamos nosotros. Bien, ya probamos que podemos hacer un get. Bien, podemos hacer también un get del usuario por nombre. Bien, nos va a traer name.json. También podemos hacer un post, bien, para crear un usuario. Los verbos de HTTP se utilizan para hacer ciertas acciones respecto a los objetos que uno está trabajando. En el caso del usuario, hacer un get user es hacer un get de user, eso es traer el usuario. Un post del user es crear un usuario. Bien, lo que nosotros esperamos al llamar post es que nos devuelva que el usuario fue creado con éxito o algún error en el momento de crearlo. Pero siempre esperamos que sea un usuario nuevo. Si queremos actualizar un usuario, lo que nosotros haríamos sería un put del usuario con tal ID y qué sería lo que cambiaríamos. ¿Bien? Entonces nosotros acá podemos ver de que no tenemos nada porque no tenemos ninguna función que interprete put. ¿Bien? Pero eso es lo que vamos a cambiar ahora. ¿Bien? Ahora lo que vamos a utilizar es, vamos a devolver, por ejemplo, vamos a cambiar nuestro post, vamos a cambiar por este, que lo único que va a hacer es va a pedir un nombre, un email y va a también sacar el password si existe, y nos va a devolver un mensaje de que estos fueron los datos que fueron usados. Fíjense que no voy a devolver un JSON acá, no voy a devolver como los otros. Entonces, solamente para ver que esto ahora devuelve esto. Pueden ver la diferencia entre devolver un JSON y devolver un objeto. Esto es texto plano, básicamente. Lo que vamos a hacer es, de todas formas, vamos a devolver como lo devolvimos antes. Vamos a empezar a devolver todo usando el patrón este de devolver objetos JSON. Bien, entonces lo que vamos a devolver va a ser, en este caso, vamos a devolver name con name, email con email y password le vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Esto. Entonces, ahí lo que vamos a devolver es un objeto que tenga el nombre, el email y el password como vacío. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con el ejemplo del put. El ejemplo del put lo teníamos como un usuario, un password. De nuevo, en el ejemplo teníamos para devolver esto mismo. Se actualizaron los datos del usuario a modo de ejemplo. Lo vamos a cambiar por la misma respuesta que tenemos acá. Bien. Esta misma respuesta que tenemos acá. Vamos a devolver el email y el password. Y vamos a devolver también el ID del usuario como user ID. Bien. Esto nos va a permitir que ahora el servidor interprete las llamadas a put, bien, del usuario 123, mandándole el nombre Lala y el email tal, nos va a devolver un objeto diciéndonos que este ID con este nombre y un password que no conocemos, ¿no? También, para borrar un usuario, el método que utilizaríamos sería delete. Bien. Esto funciona de la misma forma, todavía no tenemos nada creado. Lo que vamos a hacer es, vamos a devolver, ahora sí vamos a dejar lo que es cuando estamos creando una API REST,
No vamos a devolver texto plano, como estábamos diciendo, pero bueno, esto es simplemente a modo anecdótico porque normalmente cuando un usuario se borra, lo único que se devuelve es un 200 OK y que la acción fue hecha con éxito, nada más. En este caso nosotros vamos a devolver delete user y vamos a decir adiós usuario 123. Bien, entonces, para repasar lo que vimos, ya vimos cómo instalar Express, cómo utilizar Express para correr una aplicación en el puerto 8080, en el puerto que nosotros deseamos, cómo hacer de que nuestra aplicación interprete rutas, ¿bien? Cómo hacer para que nuestra aplicación interprete rutas que tengan datos en la ruta, ya sea a través de un parámetro en la URL o una query con el signo de pregunta. También vimos cómo interpretar los métodos post, get, post, put y delete para trabajar con los verbos de HTTP y poder crear usuarios, modificar o actualizar usuarios y borrar usuarios. Y pudimos interpretar el contenido que se nos envía en el cuerpo de la petición. Espero que les... Bueno, como vimos en el ejemplo del body parser, es un middleware que ya lo tenemos que instalar y que lo utilizamos utilizando el use, la palabra use, pero no hemos definido cómo crear un middleware personalizado que nosotros podemos hacer. Esto, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es definir primero el middleware. Vamos a definirlo acá arriba, vamos a poner const y, por ejemplo, vamos a ponerle, vamos a crear un middleware que haga esto que nosotros siempre hacemos, que es poner el tipo de contenido JSON y que encima nos dé un log. Le vamos a poner algo como mi middleware. Y acá lo que va a recibir esta función va a ser un request, el request, la response y un next. ¿Bien? Completamos la función acá. Vamos a hacer un console log de que utilizar de nuevo el backtick y vamos a poner se hizo un request a la URL y acá podemos utilizar lo que habíamos utilizado en el primer video, que era request.url. No recuerdo si debería ser el, el atributo, sí, el atributo en el cual está la URL. Y vamos a hacer lo mismo que hacemos acá. Const header, vamos a decirle que es JSON. ¿Bien? Después, esto nos va a evitar a tener que hacer esto y esto. No vamos a tener que hacer más. Y después lo que necesitamos hacer es decirle que siga con el siguiente middleware. ¿Bien? Esto es muy importante ya que un middleware puede frenar la ejecución de los otros middleware. Con la función esta next pueden tomar control de eso. Una vez que ya lo tenemos listo, hacemos app.use y ponemos acá my middleware. Tenemos que guardarlo ahí y ahora, si corremos la aplicación y hacemos una llamada, vamos a hacerlo a través de Insomnia, hacemos una llamada get a nuestro servidor, tenemos esto que ya teníamos, podemos hacer el post, ya tenemos lo que teníamos antes, pero ahora vemos que se hizo, los requests empiezan a loguear en la consola pequeño argumento. Esto es porque este middleware corre cuando se ejecuta cualquiera de todas estas rutas. ¿Bien? Es como hacer para poner el middleware general para todos. También lo que podemos hacer es este middleware que nosotros configuramos para todos, se lo podemos poner como argumento a cada una de nuestras rutas. ¿Bien? El argumento, en este caso, vamos a hacer, por ejemplo, lo de user ID. Le vamos a poner, si nos fijamos, el método get tiene varios métodos en los cuales, uno de los parámetros que puede recibir es
un middleware. Entonces nosotros podemos ponerle acá my middleware. Bien, quedaría en el medio, se ve bien cómo queda. Se lo sacamos a todos y cuando corremos la aplicación y hacemos una llamada, vemos que si hacemos el query no tenemos nada. Hacemos un post, tampoco hay nada, pero si hacemos un get, vamos a duplicar este, ID, vamos a poner acá y vamos a ponerle un 2, 3, 4. Cuando hacemos esta llamada, esta ruta sí logueó algo porque tiene el middleware configurado. Bien. Entonces, con esto podemos ver la utilidad de los middleware para permitirnos configurar comportamientos que van a ocurrir antes de llegar a la ruta que nosotros estamos configurando acá. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre sigue siendo Nelson y hoy vamos a ver cómo hacer para estructurar nuestro proyecto en una forma en la que siga una convención de una arquitectura de un servidor web. Bien, vamos a ver dónde poner cada archivo, qué carpetas y vamos a utilizar el ejemplo que vimos anteriormente. Así que vamos al código. Bien, como recordaremos, en la clase anterior lo que vimos fue que creamos un montón de rutas para los usuarios, para trabajar con usuarios, y creamos nuestro propio middleware. Pero todo lo hicimos dentro de un mismo archivo. Bien, esto no es escalable, ya que supongamos que nosotros creamos un montón de lógica para cada usuario, para trabajar con usuarios, creamos un montón de lógica para trabajar con otras entidades. Un solo archivo es algo que no es muy escalable y es muy difícil de buscar en el código. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos dividir cada una de, digamos, los componentes de nuestro sistema en varias capas. Las principales o las que más se destacan son los controladores, los servicios, bien, los controladores, los servicios y el modelo o los providers, bien. Estos serían como las tres capas principales en una estructura de lo que se llama un MVC o Model View Controller. En el caso de la aplicación que estamos desarrollando nosotros, no vamos a ver mucho una vista porque no vamos a estar creando eh, código JavaScript o código en el servidor que genere una vista para el usuario, sino que vamos a estar proveyendo objetos JavaScript, o sea, JSON, para que un frontend o una vista desarrollada en Angular pueda tomar estos datos y los pueda presentar al usuario. Bien, eso es una división, pero de todas formas el patrón se respeta, en el cual existe un modelo que el modelo lo vamos a ver como modelo de datos acá y los providers que van a ser cómo acceder a ese modelo. Vamos a tener servicios, la parte de lo que sería el control, ¿bien? De qué es lo que estamos haciendo. Y después vamos a tener las vistas. Las vistas en este caso van a ser nuestros controllers. Bien, en el patrón de MVC vamos a tener que las vistas son los controles con los que el usuario termina interactuando. Bien, cada vez que llega un request o una response, esto es lo que nosotros tomaríamos como la vista. En lo que es la arquitectura MVC. Lo primero que vamos a hacer va a ser mover el middleware que nosotros creamos. Bien, lo vamos a mover a la carpeta middleware. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo index.js. Este archivo index es una convención que se usa en JavaScript que va a contener todo lo que exporta el módulo middleware. Ya vamos a ver un ejemplo. Y después vamos a crear un nuevo archivo para nuestro middleware de logueo. Le vamos a poner login y vamos a traer desde acá, vamos a sacarlo de acá y lo vamos a poner acá.
Si nosotros lo dejamos así, no tenemos forma de acceder a este archivo, ¿bien? Ya que si yo quisiera hacer, como veníamos haciendo, por ejemplo, login igual require de el archivo login, ¿bien? Si yo hiciera esto, no tendría el módulo, el archivo JS login no sabe qué es lo que tiene que exportar. Para eso utilizamos la palabra module, ¿bien? Y le decimos qué es lo que exporta ese módulo. Y en este caso lo que va a exportar va a ser la función login middleware, ¿bien? Entonces con esto ya configurado, ahora lo que podemos hacer es ir al index y decir, bueno, login va a ser igual a traer el login de esta carpeta, ¿bien? Y lo que vamos a hacer después es vamos a hacer module.export y vamos a exportar un objeto con el login, ¿bien? Esta es una forma de exportar en la cual si pedimos middleware, pedimos al módulo middleware, ahora lo vamos a ver en el ejemplo acá, cuando queremos importar el login middleware, actualmente esto no existe, nos va a dar un error. Lo que hacemos es, hacemos const, traemos nuestro middleware y tenemos varias formas de hacerlo. La primera es ir directamente hacia punto barra middleware barra login y traer el login en particular, solamente el middleware de ahí. O podemos ir a la carpeta middleware y traer el login de esta forma. Esto que ven acá es una desestructuración de la respuesta que trae el require. Cuando va y busca middleware, se encuentra con que index es el que responde. ¿Bien? Este JS responde y dice, bueno, los módulos que yo tengo para exportar o lo que yo te voy a dar cuando vos me importes va a ser este objeto. ¿Bien? Si nosotros tuviésemos más cosas acá, por ejemplo, un middleware 2, ¿bien? Nosotros podríamos poner middleware 2 acá y poner un objeto middleware 2. ¿Eh? Las diferencias con este tipo de import es que no importa si nosotros cambiamos el nombre del archivo, cambiamos la lógica, trabajamos de forma distinta, los require o la forma de importarlo en otros módulos no cambia. ¿Bien? Esto es una buena práctica, mantener siempre un índice y el índice va a ser el que expone el módulo, en este caso middleware, al resto de los módulos que hay. Entonces ahora vamos a ver que, bueno, primero tenemos que borrar esto de acá que no existe. Borramos esto de acá, venimos a la aplicación y vamos a... Esto no va a funcionar porque no se llama login middleware, se llama login. Bien, entonces ponemos ahí la función y ahora cuando corremos acá nos vamos a encontrar con que si nosotros hacemos una llamada a getID, tenemos el login imprimiendo en todas las rutas, ¿no? Si hacemos un post, también vamos a tener el mismo login. ¿Bien? Fíjense que con esta nueva estructura tenemos una organización, una mejor organización de los archivos. Ya sabemos que dentro de middleware van a estar solamente las cosas que son propias del paquete middleware y nada más. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestras rutas. Siempre fueron trabajadas así, como get de todo, post, put, pero siempre del usuario. Bien, entonces nosotros podríamos crear una ruta nueva para lo que serían users, ¿no? Todo lo que sería users, queremos trabajar todas las rutas de los usuarios en la misma carpeta. ¿Bien? Para hacer esto, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a traer todas las rutas que tenemos acá, las vamos a llevar a una misma ubicación. ¿Bien? Esto lo vamos a hacer llevando todo esto de acá, que nosotros estamos haciendo desde la aplicación, lo vamos a hacer acá dentro, pero con la diferencia en que acá vamos a definir un
un router, bien, vamos a pedírselo a Express, vamos a decirle que nos dé el router, bien, y después a ese router es el que le vamos a pedir las diferentes rutas que nosotros tenemos. Entonces todo lo que tenemos acá lo vamos a mover acá y vamos a, pueden hacer Command F, pueden buscar a punto, poner router punto y eso va a reemplazar todo. Bien. Perfecto. Entonces, ahora lo que nosotros podemos hacer es lo mismo que hicimos antes. Creamos, podemos hacer un module.export acá, decirle que lo que vamos a estar exportando es el router, ¿bien? Solamente el router en este caso. Y lo que vamos a hacer dentro de rutas es crear nuevamente un index.js que haga, que traiga un user, podríamos ponerle user route si queremos, por ejemplo router, y haríamos un require de user. Bien, entonces acá ponemos module.export igual de la misma forma que hicimos antes, user router. Bien. Entonces, desde nuestra aplicación, cuando nosotros querramos utilizar ese router, lo que vamos a hacer es, vamos a, de la misma forma que hicimos antes, realmente eso se deja abierto para, ahora tenemos routes también, acá, y podemos poner user router. ¿Bien? Y lo que le vamos a decir a nuestra aplicación es que ahora use, ¿bien? Para la ruta user, el user router. ¿Bien? Entonces, con esto acá, cuando nosotros hagamos un node app.js, claro, por supuesto, si no definimos express, ese era el espacio que dejé antes y nunca lo llené. Bien, no lo llené nunca. Tenemos que tenemos que traer la librería express y decirle require express. Bien, ahí está. Entonces, con esto sí vamos a tener el server con las rutas andando. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a venir a nuestro Insomnia, vamos a hacer un post, no se encontró la ruta, perfecto. ¿Por qué no se encuentra la ruta? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos todas las rutas con user barra. Entonces, si queremos seguir el ejemplo, en realidad tendremos que poner user barra user, ¿no? Eso, fíjense que es importante porque ya el app JS acá se encargó de decir para la ruta user yo voy a usar las rutas que están acá. No necesitan agregarle barra user a todo esto. ¿Bien? De la misma forma que buscamos antes, podemos buscar de nuevo y reemplazar por vacío. Y esto nos debería dejar... sí, podemos reemplazarlo por vacío, pero estas rutas de acá van a necesitar una barra. Acá. Para dejarnos con una ruta que tenga sentido. Bien. Entonces, ahora vamos a volver acá. Vamos a venir acá de nuevo y vamos a borrar este user y vamos a hacer send. Bien. Tenemos todas las rutas funcionando, pero nuestro app.js no tiene todas las rutas trabajadas, sino que delegamos ese trabajo hacia un router que va a trabajar solamente con usuarios. Bien, utilizamos el mismo concepto, un índice que nos permite exportar todas las rutas y dentro de user tenemos cada una de las acciones. Bien. Una pequeña cuestión que nos quedó sin resolver es que
Las carpetas y todo el código fuente de nuestra aplicación no, normalmente no se deja en el raíz, en el directorio raíz de nuestro proyecto. Bien. Se crea, normalmente lo que se hace es se crea una carpeta source, src, y acá es donde se mueven todas las carpetas y los archivos que sean parte de nuestro código. Bien. Entonces, cuando hacemos esto, nos vamos a encontrar con que tenemos una organización un poco más prolija de nuestro proyecto. Bien, el package JSON siempre se deja fuera, pero todo lo que es el código fuente se mete dentro de una carpeta source, incluso el app.js, ¿no? Entonces acá podríamos cambiar esto y también podríamos cambiar la ruta que ejecutamos acá para que ahora sea source barra. Bien, esto continúa funcionando de la misma forma, solamente que ahora nuestros archivos están mucho mejor organizados.